La economía es una ciencia de las más tradicionales, por decirlo de una forma. No es una ciencia nueva, es una ciencia que si bien no es del todo comparable con otras ciencias al estilo las ciencias químicas, físicas, exactas, tiene tradición, tiene siglos. Se puede discutir esto, pero nace hace 4 o 5 siglos atrás, con una serie de escuelas, empezando por la escuela francesa, que abordan el objeto de estudio. Y el objeto de estudio es el hombre, es las relaciones económicas que los hombres llevan a cabo entre sí, en una comunidad, en el marco de una comunidad, asimismo entre las naciones, entre los países o en aquel entonces reinos, cuando se comercializaba a través de los mares. El gobierno, el Estado o los estados modernos son también un agente económico preponderante dentro de cualquier economía. Yo diría que es una ciencia que ya lleva un periodo de tiempo de estudio prolongado, que ha tenido una cantidad importante de escuelas económicas, y las escuelas han ido sucediendo unas a otras a lo largo del paso de los siglos y fundamentalmente a lo largo de estos últimos 100 años. Ha habido muchos cambios. No es lo mismo la disciplina o la ciencia económica estudiando una economía de mercado que estudiando una economía dirigida, como fueron las economías, por ejemplo, del bloque de la Unión Soviética. No es lo mismo la economía estudiando hoy un país como China, donde conviven de pronto diferentes sistemas, es decir, un sistema dirigido por el Estado y áreas, ciudades enteras, completas, provincias, en las cuales prevalece el sistema de libre comercio, de economía de mercado. Entonces, si bien no es de las más antiguas, tampoco es de las más nuevas. Ya tiene un importante camino recorrido, podríamos decir. Hoy día no quedan dudas de que se trata de una ciencia social. Los economistas todos coinciden en que es una ciencia social, porque el objeto de estudio es el hombre, y por lo tanto el hombre es un ser social, es un ser que vive en comunidad, es un ser que se vincula, es un ser que se relaciona. Si uno entendiera la economía como una ciencia exacta, tendría que admitir o aceptar que todo se maneja a través de modelos económicos, modelos matemáticos, que resuelven situaciones o planteamientos económicos. Y como modelos matemáticos como tales no admiten errores, de manera que los resultados que esos modelos van a arrojar van a ser siempre los mismos. ¿A qué me refiero con esto? El modelo simplifica una realidad, busca extraer unas pocas variables de una determinada situación y llevar a cabo una suerte de simulación y ver qué resultado arroja esa problemática. Si el modelo es económico, puramente matemático, el resultado va a ser siempre el mismo. Siempre que las variables iniciales de entrada al modelo sean las mismas, el resultado va a tener que ser el mismo. Y todos sabemos que en la práctica esto no es así. Evidentemente, entonces esto da lugar a que la ciencia no es una ciencia completamente exacta. Lo que sí debemos señalar, no perder nunca de vista al momento de la enseñanza de la economía, es que los instrumentos matemáticos son esenciales, son claves. El economista necesita abstraerse de determinadas situaciones y poder llevar a esas situaciones al plano de un modelo, porque esto le va a permitir, con un cierto grado o con una cierta razonabilidad, entender los comportamientos que en la economía ocurren. Cuando uno quiere llevar esto por completo al plano social y dejar de lado los modelos matemáticos, la situación se vuelve mucho más difícil en materia de estudio de economía, porque todo pareciera ser entonces discutible, todo resultado es o puede llegar a ser descreído, se ponen en juego las ideologías. De alguna manera en el mundo han coexistido diversas teorías económicas, pero todas ellas han tenido una faceta social. Tal vez la que más se ha alejado de lo social es la escuela neoclásica, que tuvo su apogeo en términos de políticas económicas en los 80 y 90, de la mano de Reagan y Thatcher en el mundo. La escuela neoclásica sí hacía énfasis muy especialmente
en que los modelos se resolvían a través de optimizaciones. Es decir, allí jugaban funciones con variables que decimos en economía variables de entrada o variables, digamos, independientes, junto a variables de salida, variables dependientes. Y en estos modelos se pretendió resolver o entender cómo es que un consumidor, un individuo que consume, lleva a cabo sus consumos, cómo las empresas obtienen utilidades, cómo los mercados definen precios y cantidades, y todo esto era hecho a través de modelos matemáticos. Otras teorías, como ser la escuela alemana, la escuela de la economía social de mercado, preserva ciertos lineamientos de la escuela neoclásica, pero pone al hombre como figura central en el desarrollo de una economía, y en ese sentido el hombre pasa a estar dentro de una comunidad, aparecen las instituciones, aparece o se admite la religión, y entonces ahora el hombre es no solo alguien que consume, que se viste, que come, que se traslada, que hace esparcimiento, etcétera, sino que además tiene un sentido también de solidaridad. Está la escuela austríaca, en la que también lo social juega muy fuerte. Tengamos en cuenta que estas escuelas son de la Europa continental, por decirlo de alguna manera, Europa central continental, mientras que la escuela neoclásica ha hecho fuerza en los países anglosajones, comenzando en primer lugar por Inglaterra, siguiendo por Estados Unidos, las naciones que componen la comunidad del Commonwealth, donde Australia, Nueva Zelanda, etcétera, allí han prevalecido y hoy día se siguen aplicando estos modelos de escuelas neoclásicas. Y tuvimos durante, o hasta la caída del muro de Berlín, una escuela de economía marxista. Es una escuela dirigida donde aparece un planificador. El planificador es el Estado. El Estado es el que decide qué se produce, quién lo produce, quién consume, cuánto consume, y aparecen los precios de transferencia, en tal caso, o precios de referencia, y estos no son precios de mercado como uno los conoce en el mundo capitalista. Estas economías, podríamos decir que han fracasado, no han tenido el éxito buscado. Hoy son muy pocos los países del mundo donde todavía queda algo de todo ello, y hoy el mundo se encamina hacia unas nuevas formas de relación económica, donde va a jugar mucho la integración, donde van a jugar mucho los bloques económicos, donde la región asiática, empezando por China y la India, es donde todos están mirando hoy. Y el que no pueda entender este fenómeno o las teorías económicas que no se puedan adaptar a ello, seguramente estén condenadas al fracaso. Bueno, en la ciencia económica el método que prevaleció por siempre, es el método científico. Es, por otra parte, el método que ha prevalecido por un largo tiempo en el estudio de las ciencias entendidas fundamentalmente como ciencias exactas. En esto la economía se ha basado, se ha ayudado de muchos de las herramientas de otras ciencias. Cuando digo otras ciencias, digo la matemática, la física, es decir, ha habido economistas que han tomado hasta aspectos de la astronomía, para pretender entender o llevar a cabo estudios en materia económica. Y esto ha tenido sus críticas, es decir, la utilización del método científico ha tenido sus críticas desde el otro lado, desde el lado de los que están mucho más inclinados a lo social. Lo cierto es que no hay, en la mayor parte de los casos o de los temas objeto de estudio de la economía, no es fácil entrarle por métodos no científicos, o no es fácil entrarle por el lado netamente cualitativo. La economía se divide en dos grandes subdisciplinas: la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía se ocupa del estudio de los grandes agregados económicos, las grandes variables: Producto Bruto, ahorro, inversión, exportaciones, importaciones, gasto público,
tasa de interés, etc., de un país. Mientras que la microeconomía se ocupa, como un poco su nombre también lo señala, de lo micro, que es el análisis de la conducta y el comportamiento de los individuos. Entonces, en ese análisis de la conducta y el comportamiento de los individuos, hasta ahora, esencialmente, se han utilizado instrumentos matemáticos, sea desde la escuela neoclásica, sea también desde alternativas como ser la que ha tenido mucho vigor en las últimas décadas, que es todos los instrumentos vinculados a la teoría de los juegos. El estudio de casos a través de la teoría de los juegos viene desde los estudios de estrategia militar, y entonces muchos de esos instrumentos utilizados en el campo militar han sido llevados al estudio de la economía, porque es siempre más fácil entender la ciencia económica desde el lado o a través de instrumentos, de los instrumentos matemáticos. Entonces, en microeconomía sí, este método prevalece y probablemente siga prevaleciendo por mucho tiempo más. Desde el lado de la macroeconomía, allí es donde están las mayores discusiones, porque allí el método cientista o puramente científico no siempre arrojó los resultados que los economistas que los formularon esperaban. E incluso aún más, mismos temas han sido abordados desde diferentes escuelas con diferentes resultados. Y ninguna ha tenido por ahí tal vez la razón al 100%. Es decir, en algunos casos la aplicación de algunos instrumentos ha sido útil y en otros casos no. Y nuevamente el punto es que hoy día la ciencia económica es de una complejidad tan grande que resulta verdaderamente difícil quedarse solo con el método científico. Es decir, prevalece el método científico y sobre ese método científico las nuevas escuelas le van agregando otros factores, otros elementos que permiten o admiten que el hombre cuando toma decisiones no siempre lo hace desde la racionalidad. Lo que hace una organización productiva es, con una cierta tecnología, es decir, teniendo el know-how o los conocimientos y la tecnología, es hacer conjugar una serie de factores de la producción, capital, trabajo, tierra, insumos, materias primas, combustible, energía, etcétera, transformarlos precisamente mediante un proceso productivo y, como consecuencia de ello, dar lugar a un bien o un servicio. La cuestión o lo que se conoce como incertidumbre tiene que ver justamente con las variables. La incertidumbre es sobre el comportamiento de las variables. Entonces nosotros decíamos siempre en la economía que hay variables independientes y hay variables dependientes. Por ejemplo, un empresario, al momento de llevar a cabo su producción y de tener que definir un volumen, una cierta cantidad de producto, va a tener en cuenta un conjunto de factores o de elementos. Él no va a tener control sobre esos elementos o sobre buena parte de esos elementos. Me refiero, por ejemplo, al tipo de cambio. Si se trata de la producción en nuestro país de un determinado producto que necesita una determinada materia prima, que hay que importarla, bueno, él al momento de decidir o de establecer el volumen de producción, en función de un montón de otras cuestiones, como ser la demanda, los gustos de los consumidores, etcétera, pero él va a tener en cuenta el tipo de cambio. Si en el medio el tipo de cambio se le modifica, eso él no lo puede controlar. De manera que allí lo que jugó es la incertidumbre. La incertidumbre puede tener también mucho que ver con el costo laboral. En un país en el cual constantemente se están haciendo de pronto ajustes sobre salarios, evidentemente esto el empresario no lo conoce de antemano. Él puede hacerse ciertas previsiones. Él puede pensar que de pronto el año que viene los salarios pueden aumentar un X%,
pero él no va a tener certezas hasta que esto se produzca. Eso también le genera incertidumbre. Incertidumbre también le genera a todo empresario muchas veces el desconocer las reglas en el mercado en el cual se debe desenvolver. Si se trata de un mercado regulado, cuando decimos un mercado regulado, decimos un mercado en el cual el Estado, el gobierno, a través de alguna agencia reguladora, lleva a cabo allí dictados de normas por el cuales define de pronto, por ejemplo, los precios de los bienes. En el caso de los servicios públicos sería el caso más conocido por todos nosotros, el caso donde el gobierno dice o regula el precio de la tarifa, de la luz, del gas, del agua, etc. Bueno, las empresas, de pronto, cuando tienen que hacer sus planes de negocios y tienen que definir volúmenes, tienen que tener en cuenta estas cuestiones. Y si de pronto el gobierno de un día para el otro modifica las reglas de juego porque cambia los términos de la regulación, esto le va a generar nuevamente esa incertidumbre, va a cargar contra los intereses de la empresa. Por el contrario, un mercado que esté desregulado, si de pronto un día alguien establece que ese mercado debe ser regulado, bueno, allí también va a aparecer esta incertidumbre en el proceso productivo. En síntesis, la incertidumbre es el desconocimiento del comportamiento de algo. Y ese algo son las variables que están en juego al momento de decidir llevar a cabo la producción. Hay formas en las cuales el empresario puede minimizar los impactos de esa incertidumbre. Hay formas de cubrirse. Una forma de cubrirse es la contratación de seguros. Es decir, yo me puedo contratar un seguro, y muchas empresas lo han hecho, contra una intervención estatal, contra una variación de un tipo de cambio, contra cuestiones, en general, fíjense que estamos siempre hablando de cuestiones macroeconómicas. En general son todas variables que están afuera del modelo productivo de ese empresario. Es decir, juegan desde afuera, juegan en forma, decimos, en economía decimos, juegan en forma exógena. Allí es donde aparece la incertidumbre. Entonces, el empresario busca minimizar el impacto de esa incertidumbre. O sea que en última instancia, riesgo e incertidumbre son dos cuestiones que van de la mano. Y los empresarios saben que no la pueden reducir a cero, porque reducir a cero la incertidumbre sería manejarse en un mundo de certezas. Imagínense ustedes un productor agropecuario. La incertidumbre puede ser volumen, las precipitaciones, la lluvia. Él al momento de sembrar no tiene el pronóstico meteorológico para el año que viene o para dentro de los 365 días, de manera que él siembra y después tiene que esperar. Y si en el medio se le produce una sequía o un exceso de precipitaciones, él sabe que esto lo va a perjudicar. Entonces ahí decíamos el caso de, por ejemplo, de tomar un seguro. Hay formas de cubrirse, pero sabemos que esa forma de cubrirse también tiene un costo. Ese mayor costo impacta en la estructura productiva de la empresa y en última instancia hay que ver si el productor va a poder trasladar esos mayores costos vía precios a los consumidores. Decimos que hay un mercado cuando aparece un oferente dispuesto a vender al menos una unidad de un bien. Al mismo tiempo aparece un comprador para demandar o consumir al menos una unidad de un bien. Y decimos que esto debe ocurrir en un momento del tiempo determinado y en un lugar físico preestablecido. Hoy día siguen existiendo muchas zonas donde uno pasa caminando y ve un edificio viejo que dice mercado. Mercado de frutas, mercado de pescado o lo que fuere. Bueno, ¿por qué? Porque ¿qué ocurría? En ese lugar físico, en un determinado momento del día, a una determinada hora, o los fines de semana, o cuando estuviera preestablecido, había gente que ofrecía su producto y otra gente que estaba dispuesta a consumirlo. Y de ese libre juego de oferta y de demanda, donde se confluyen la oferta con la demanda, surgía el precio y las cantidades de equilibrio. Es decir, cuando de pronto los pescadores traen su producto del mar y llegan a puerto y lo ponen a la venta, bueno, allí hay gente que lo quiere consumir y en esa discusión finalmente se decide cuánto vale el kilo de pescado.
y cuánto pescado se termina vendiendo o comprando. Esta es una definición tradicional de mercado. Al mismo tiempo, hoy día debemos señalar que esto del lugar físico, de alguna manera, en muchos casos ha quedado desactualizado. ¿Por qué? Porque hoy tenemos los mercados que funcionan en forma virtual. Es decir, mercados, por ejemplo, donde las operaciones se llevan a cabo en una red, en Internet. Es decir, hay muchas formas donde uno puede comprar o vender algo sin necesidad de concurrir físicamente a un lugar. Y también decimos que esto de que el mercado debía ser en un determinado momento del tiempo, tal día a tal hora, hoy también cambia. Porque hoy aparecen instrumentos que se conocen como mercados de futuros. Es decir, donde alguien está comprando y vendiendo algo a 90 días, a 180 días. Yo, por ejemplo, si analizo el caso del barril de crudo, digo, bueno, hoy el barril de crudo cuesta cerca de $90, pero yo puedo ir y vender o comprar barriles de crudo a 180 días, a 90 días, y me puedo poner de acuerdo con mi contraparte en qué cantidad de barriles le voy a comprar o vender y a qué precio lo vamos a hacer. Y nosotros no sabemos hoy cuánto va a costar eso dentro de 90 días, pero estamos estableciendo el valor hoy. Entonces estamos haciendo un contrato hoy donde definimos el precio que vamos a utilizar el día de mañana, independientemente de lo que después finalmente ese día valga el barril de crudo. En una economía capitalista se espera que el sector público no intervenga, se espera que el libre juego de oferta y la demanda determinen cantidades y precios de equilibrio. ¿A qué nos referimos con precios y cantidades de equilibrio? Que a esos precios y esas cantidades el mercado está en equilibrio, es decir, todos los que están dispuestos a ofrecer a ese precio lo hacen y todos los que estaban dispuestos a consumir a ese precio consumen. No existen excesos de oferta, no existen excesos de demanda. Los excesos de oferta y los excesos de demanda pueden aparecer cuando interviene el gobierno. Si el gobierno interviene y pone un precio o determina un precio, por ejemplo dice, mañana el litro de nafta va a costar tantos pesos. Si ese tantos pesos no coincide con el precio del mercado, supongamos que ese precio que el gobierno establece es inferior al precio del mercado, allí habrá un exceso de demanda. Es decir, va a haber gente que va a querer consumir nafta a ese valor y no la va a encontrar, porque las empresas no van a estar dispuestas a ofrecerlo. Y esto viceversa, respecto de que si el sector público estableciera un precio superior al precio de mercado, allí lo que vamos a tener es un exceso de oferta, porque va a haber muchos consumidores que a ese precio sencillamente no van a querer demandar. Se van a salir de la demanda y las empresas no van a tener en quién colocar todo ese exceso de oferta.